El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad el tema, el fútbol salvadoreño, pero desde una visión histórica, conmemorativa, de vivencias, de testimoniales y también de un enfoque del periodismo deportivo por un exjugador de nuestra liga profesional del fútbol salvadoreño, Manuel Cañadas. También escritor, comentarista, analista, y vamos a conocer una nueva faceta también ya en la frecuencia del FM. Para mí es un privilegio y un honor contar con don Manuel Cañada, una gloria del fútbol salvadoreño, un gran ser humano y un gran amigo del deporte. Bienvenido. Muchas gracias. La realidad es que estoy sumamente contento de estar por acá con Ricardo Sosa, a quien considero un sobrino mío porque su padre tenemos una relación entrañable que data desde nuestros años mozos, y por supuesto que estoy acá para contestarle todo lo que tenga conveniente hacerlo. Manuel Cañadas es una institución. Hablar de lo que usted representa en el fútbol salvadoreño, en la Liga Mayor de Fútbol, es hablar de una tradición futbolera, de un grupo de hermanos bien posicionados en la segunda y en la primera división. Y esto también es hablar y remontarse a sus orígenes en la ciudad de San Miguel. Pero ¿cómo se da, don Manuel, su llegada al fútbol profesional? ¿Usted llega a la primera división o pasa primero por lo que antes se conocía como Liga B, Liga de Ascenso? ¿Cómo inicia en esta actividad profesional? Bueno, nosotros somos originarios de la ciudad de San Miguel. A muy temprana edad quedamos huérfanos de padre y mi madre tomó la iniciativa, el liderazgo para que saliéramos adelante. Y yo siempre hago una parafraseo cuando digo que éramos 5 hermanos y ella era una santa. Mi madre, que entre los embates de la vida luchó denodadamente para salir adelante, y cuando éramos unos jovencitos, aún todavía no llegaba la adolescencia, decidió que nos viniéramos para San Salvador, donde tendríamos más oportunidades de progresar y obviamente de estudiar. Viviendo en la colonia Atlacat, donde nos afincamos, yo me enteré de que en la Guardia Nacional había un equipo de fútbol juvenil y de inmediato me enrolé. Recuerdo a grandes amigos y sobre todo a Carlos Caliche Erazo, que fue quien me llevó. Carlos Caliche Erazo, de grata recordación, me llevó y poco a poco me fui adentrando en las cuestiones del equipo y comencé a jugar, y obviamente tenía una base aptitudinal para ello. Decía Claparede que es un sustrato de condiciones preexistentes que viene con el individuo, y uno se da cuenta que puede hacer algunas jugadas, algunas cosas que van más allá de lo normal, y lógicamente eso me llevó a destacar, y estuve durante un tiempo con el equipo juvenil, de tal manera que de ahí don Hernán Carrasco me llevó a la selección juvenil, que fuimos a Puerto Rico, donde fuimos compañeros precisamente con Ricardo Sosa padre, y de ahí paso al Atlante unos días, pero el Atlético Marte estaba a ojo avisor. Don Isaías Choto Pineda, el negro Choto famoso, un hombre entrañable, fue quien me llevó al Atlético Marte, y al principio en el Atlético Marte tuve muchas aventuras, muchos amigos, pero pocos triunfos gloriosos, hasta que llegó don Hernán Carrasco Vivanco, quien hizo de mí, digamos, un futbolista táctico,
en que con respecto a los sistemas que él innovaba o que él aportaba al equipo, yo le era de mucha utilidad y así fue como comencé a destacar, y en el Atlético Marte fue donde logré mis mejores momentos, una aventura que todavía no termina porque después de ser futbolista me hice periodista, ahora estoy escribiendo libros, digamos que soy un aprendiz de escritor y por sobre todo trato de ver la manera de cómo uno al futbolista retirado para que podamos tener, además de una vejez digna, también un acercamiento y una amistad entrañable con todos. Don Manuel, es decir que usted, todo ese talento, ese derroche que tenía en el rectángulo de las acciones futbolero, es condiciones innatas, no perteneció a ninguna escuela de fútbol, ni en San Miguel, ni en su llegada a San Salvador. Lo que ocurre es que generalmente cuando nosotros llegamos a San Salvador ya traíamos una base. Jugábamos en la calle, jugábamos en el patio, jugábamos donde fuera, y obviamente en otras partes le llaman lo que es el potrero. Para nosotros era una enseñanza, una aplicación de nuestras actitudes con la pelota, y eso indudablemente que era imperceptible para nosotros porque nunca pensé que, yo soñaba con llegar a la Liga Mayor, pero nunca pensé que se me iba a dar, porque como digo, elementalmente era un sueño, y poco a poco me fui dando cuenta que podía tener posibilidades, y aparte de eso, lo precario de la vida con respecto a la familia, algo me decía que a través de la bendita pelota podía conseguir triunfos y al mismo tiempo ingresos, lo cual ayudaría a las arcas de la casa. Y entonces nos venimos para San Salvador, empiezo esa aventura futbolera que aún no termina, y en el Atlético Marte fue donde comencé en grande, digamos. Luego pasé al Juventud Olímpica, donde también conseguimos campeonatos. Posteriormente a la Alianza, donde no fue tan meritorio, digamos, pero sí en el plano humano, porque logré cimentar grandes amistades. Posteriormente paso al Luis Ángel Firpo, al Platense, donde termino mi carrera. Pero la realidad es que también tuve un paso por el fútbol guatemalteco con el Antigua, donde también hice todo lo posible por destacar y poner en alto el fútbol salvadoreño. Don Manuel, a través de mi padre he conocido mucho la historia de esa selección juvenil, de la influencia también del profesor don Hernán Carrasco Vivanco, y cómo marcó su vida, bueno, a tal punto que mi padre lo considera pues su mentor y un padre a don Hernán Carrasco Vivanco. Comparte esa misma influencia de la vida de este chileno salvadoreño que ha sido de tanta bendición al fútbol salvadoreño. Bueno, hablar de don Hernán Carrasco es hablar de un hombre talentoso, benefactor y por sobre todo un gran maestro. Él, a través de su ejemplo vivo, nos enseñó tantas cosas, incluso las elementales, y lógicamente en las largas charlas posteriores a almorzar o a cenar, siempre hacía hincapié en un montón de cosas, pero esencialmente en que deberíamos ser seres humanos solidarios, amistosos, y que nunca nos envaneciera el hecho de ser conocidos. Don Hernán, cuando vino, estableció o exigió decencia y respeto a los futbolistas, no permitía mentiras ni engaños, e implementó un montón de cosas como por ejemplo los convivios, las concentraciones, las becas de estudio para los jugadores, las charlas motivacionales. En ese momento muchos lo vieron como un ser iluso y superfluo. La verdad que era un hombre adelantado, y nos tomó en su tutela
hizo hincapié en que nosotros nos convirtiéramos en hombres de bien y pensamos que hasta ahora no le hemos fallado, hemos tratado de seguir su ejemplo y don Hernán es un hombre ya mayor que durante los últimos 50, 60 años ha trabajado en nuestro fútbol, aunque muchos pensamos que ha arado en el mar, pero la realidad es que ha hecho una labor extraordinaria, sobre todo atendiendo a esa su vocación magisterial, la cual la comenzó en su tierra natal, en Chile, donde dirigió al Colo-Colo y a la Universidad de Chile para lograr campeonatos y por sobre todo méritos como persona y como ser humano, como entrenador. Don Manuel, de ese fútbol de la década de los 70, finales de los 60, ¿qué ha cambiado en nuestra liga debido a que en aquel momento los jugadores de alguna manera combinaban el trabajo en algún banco, en alguna institución privada, eran vendedores de una serie de artículos y servicios y combinaban el entreno de la Liga Mayor y su vida profesional en el fútbol? En esta etapa no lo vemos tan así. Ahora el jugador aparentemente cobra mejor, tiene algunos salarios exorbitantes, se pueden considerar para lo que es nuestra sociedad y nuestra liga. Hemos conocido de jugadores con salarios de 5 cifras mensuales, algo que posiblemente y sin duda en su época no se dio. Pero ¿cómo manejaban ustedes esa combinación entre quizás un fútbol más pasional, más emotivo, más de sentir los colores y también de buscar ingresos, porque no se tenía quizás ese nivel de ingresos y profesionalismo? En ese sentido tengo que ser bien explícito. Inicialmente no eran unos sueldos exorbitantes, se combinaba el fútbol con el trabajo. Particularmente yo era maestro de educación primaria, también tuve la oportunidad de trabajar en secundaria y también en la universidad, dar clases, pero la realidad es que combinar esa serie de cosas era, digamos, toda una aventura, era duro. Actualmente los futbolistas quizás no sean mejores, pero tienen mayor fortuna que nosotros. En la actualidad habría que decir que hay una dualidad, porque hay equipos que se les paga bien, que los jugadores a fin de mes cobran, pero hay otros en los cuales ante una caída, ante una derrota, comienzan las multas, comienzan los atrasos de sueldo. Entonces, ellos juegan como profesionales, pero le dan un trato como que fueran amateurs. Y en ese estado de cosas, el sufrimiento, porque esa es la palabra, se agranda, se acrecienta, y el futbolista no tiene mayor alternativa porque tiene que dedicar exclusivamente todas sus fuerzas, todas sus habilidades al fútbol, sin darse y sin permitirse llegar a realizar otras actividades que podrían venir a remunerarlo, ayudarle para poder vivir de una manera decorosa. En el caso particular de Manuel Cañadas, cuando ustedes alcanzan el máximo de su carrera, ¿pudo vivir realmente del fútbol y desligarse de otras actividades como la educación, o usted mantuvo siempre ese brazo educativo por una convicción más de docente? Pasa que yo trabajaba de maestro, me gradué a los 17 años y entonces me dediqué a la docencia y paralelamente jugaba al fútbol. Tuve la dicha de que mis entrenadores de alguna manera me comprendieron, entendieron cuál era mi derrotero que yo me había señalado, pero quizás también incidía bastante el hecho de que me destacaba con la pelota en los pies, por decir algo, y trabajaba como maestro, pero al mismo tiempo incursioné en mis estudios para volverme psicólogo, sobre todo en las cuestiones magisteriales, ¿verdad? Aunque sin desdeñar lo clínico
ni la psicología industrial, pero logré culminar una carrera que paradójicamente nunca trabajé de ello, pero sí en todo orden de vida en que uno incursiona, la psicología está presente. Don Manuel, uno de los aspectos, hablando de que usted logra concluir una carrera universitaria, dedicarse a la docencia, pero todavía en pleno 2022, muchos padres de familia, cuando el hijo se acerca y le dice que quiere dedicarse al fútbol profesional, inmediatamente los padres encuentran todo y establecen una oposición para que su hijo se pueda desarrollar como profesional. Se sigue considerando estos aspectos de los retrasos en los salarios, de la falta de prestaciones laborales y otra serie de incentivos hacen que se mantenga la idea en los padres de familia que el futbolista sigue siendo, como se decía posiblemente en la época de ustedes, que eran unos vagos, que no eran unos profesionales. ¿Por qué no podemos avanzar a un estatus que le permita al jugador salvadoreño de fútbol realmente ser eso, un profesional? En el pasado, al futbolista se le consideraba como un enemigo de los libros y amantes de los bares y casas de poca monta. Eran vistos a título secundario, aunque los días domingos eran admirados por los aficionados. La realidad es que todo aquel que se quiere superar le busca la forma de cómo poder hacerlo, encontrar, digamos, esa llave para poder ir buscando la superación personal. En cuanto a mi caso, algo me decía que los libros tenían que ser un valioso aliado para triunfar en la vida. Obviamente no me estoy nombrando triunfador, sencillamente pienso que el hecho de llegar al tercer tiempo como futbolista, tomando el tercer tiempo como ese momento cuando uno deja el fútbol y tiene que enfrentarse a la vida civil, tiene que hacerlo con mucha estima, tiene que hacerlo con mucho honor y por sobre todo procurando agenciarse los elementos básicos para poder vivir. En mi caso particular, cuando jugaba al fútbol, siempre, como digo, paralelamente tuve mis estudios, no solamente para satisfacción personal, sino que también para compensar los esfuerzos de una madre que hizo todo lo posible, que se sacrificó hasta lo máximo para que nosotros pudiéramos tener las cuestiones elementales para poder vivir. Obviamente no se trataba de lujo, sino que de ir no pasándola, sino que viviendo de una manera decorosa. Pero el futbolista en sí muchas veces se equivoca, piensa que eso va a durar un montón y que cuando ya termine su gestión va a encontrar la llave para poder seguir viviendo una vida, digamos, a veces llena de oropeles, llena de falsas expectativas. Y entonces es que se equivoca y cuando termina su gestión prácticamente lo hace de una manera deplorable. Y de hecho en la generación suya, la de mi padre, hay muchos profesionales como odontólogos, médicos, ingenieros, administradores de empresa, que ya existía esta generación que también supo combinar los estudios con la actividad profesional. ¿Cómo llega el momento, después de una vida exitosa, de alcanzar el éxito en el plano profesional y futbolístico? ¿Cómo toma la decisión usted de retirarse de las canchas? Ese es uno de los aspectos que siempre hemos conocido a través de este programa, muchas historias de diferentes momentos cuando había una negación, cuando no se quería tomar ese momento de decirle adiós a las canchas.
En realidad yo me retiré 3 veces del fútbol. No que porque yo estaba determinado a concluir el ciclo, sobre todo cuando el año 77, en el Atlético Marte, las lesiones, el cansancio, los nuevos incentivos llegaron a mi vida y también incursioné en cuestiones de negocios. Con el Atlético Marte estuvimos a punto de ser campeones bajo la dirección de Juan Cuarterone. No se logró dar, pero dije yo, sí, hasta acá nomás, hasta acá llego. Pero el siguiente campeonato llega Raúl Magaña a buscarme y me dice que si me quería ganar unos pesos jugando en el Platense, porque el equipo andaba muy mal y todos los domingos pues eran derrotas o empates gloriosos, los cuales no estaban acordes con esa fama, esa destacada actuación que había tenido el Platense, porque el Platense cuando subió de categoría fue subiendo desde la Liga B, Liga de Ascenso, llegó a la Liga Mayor y todavía fueron campeones, o fuimos campeones centroamericanos. A mí me tocó estar de refuerzo porque Juan Cuarterone siempre me andaba llevando a todas esas, a los equipos que él agarraba. Y entonces paso al Platense, a regañadientes, no quería jugar, pero Luis Lagos era el presidente del Platense, era de los altos dirigentes, y llegaba a mi negocio buscando a ver si yo quería jugar, y un día tuve un accidente de tránsito, y para poder sufragar los gastos, los costos que me implicaba eso, decidí volver a jugar. Llegué bajo la dirección de Raúl Magaña, pero el preparador físico era Raúl Cayito Mejía, Dios en gloria lo tenga, que me elaboró un plan de trabajo, un plan de entrenos que me dejaban exhausto cada día, pero que poco a poco me fueron volviendo a la forma, y así fue como llego al Platense y con tan buena suerte que empezamos a ganar. Coincidí con grandes jugadores, pero sobre todo con la nacencia de Ricardo Mora. Luego estaba el Tuco Alfaro, el Tico Gómez McCarthy, jugaba el zurdo Serrano, Carlos Sotelo, el Palito Paniagua, la Conguita Ramos, y logramos salvar al equipo. Era la segunda vez que yo dejaba el fútbol. Pasa un tiempo, Raúl vuelve a tomar al Platense, el Platense empieza a andar mal de nuevo, ese ya sería el año 80, pero ya no hubo caso. De pronto apareció en la casa, bueno, de hecho era como de mi casa, era como mi hermano, y me dice, ayúdame, el equipo no camina. Y le digo, Raúl, pero si yo ya estoy retirado, ya tomé una determinación. No, me dice, pero de algún modo ayúdame. Y entonces volví, pero ya no hubo caso. Así fue como concluyó mi carrera futbolística, llena de bastantes triunfos, uno que otro fracaso, pero por sobre todo cimentando la amistad con tantos personajes entrañables que fueron mis compañeros. Así la parte de la vida, del testimonio del licenciado Manuel Cañadas, exjugador de la Primera División, una gloria del fútbol, periodista deportivo. Cuando regresemos conoceremos la faceta de escritor, cómo decide lanzar su primer libro que reúne las memorias y las historias del fútbol salvadoreño. Al regresar. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía, en esta oportunidad conociendo la vida, la trayectoria, el testimonio del licenciado Manuel Cañadas, jugador de la Primera División en los años gloriosos de nuestro fútbol, y luego de trascender a su vida deportiva, inicia como
periodista deportivo. Licenciado, ¿cómo surge esta situación, esta transición luego de ese tercer retiro que finalmente lo hace guardar los tacos y dedicarse a sus actividades ya profesionales, sus negocios que había logrado establecer? Pero entre su retiro y lo que comenzamos a conocer ya de su trayectoria en el periodismo deportivo, ¿quién lo anima? ¿Cómo surge? ¿Fue algún escrito de esos que usted hacía de manera casi anónima lo que lo llevan a la carrera? Bueno, resulta que durante una época 3 personajes que fueron entrañables en mi vida, 2 de ellos ya fallecieron, otro vive, Raúl Magaña, Arturo Soto Gómez y don Fernando Raúl Arce, me llaman y me dicen que si quería colaborar con un periódico que ellos editaban, que se llamaba La Gaceta Deportiva. Así fue como hacía algunos análisis, escribía algunas columnas, incluso una de bastante buen humor, pero que no las calzaba con mi nombre porque digamos que tenía una relación directa con el hecho de que yo fuera futbolista. Y entonces se veía mal pues de que yo analizara algo siendo futbolista activo. Y entonces estuve un tiempo con ellos y de pronto un día me hago amigo de un escritor salvadoreño de altos vuelos, que es Carlos Balaguer, pintor, escritor, ¿verdad?, cuentista, filósofo, y me dice que si quería escribir en el diario. Y le digo, pues, lo que yo siempre he anhelado. Y me llevaron al Diario de Hoy, donde Luis Fuentes Hernández, a quien Rolando Elías, el recordado escritor, llamaba el partero de los poetas, y el señor Marquesini, me entrevistaron. De hecho, pasé la prueba y me llevan a trabajar al Diario de Hoy en la rama deportiva, que era lo que yo anhelaba. Mi editor era don Guillermo Peñate Zambrano, de grata recordación, un periodista, digamos, de esos de garra, un hombre que le conocía la historia a nuestro país. Y entonces bajo su tutela comencé a escribir, y quizás la forma como yo lo hacía, que era con bastante calor humano, pero sobre todo vivencial, gustó, y comencé a hacer reportajes interpretativos, entrevistas, y se me fue dando la situación de manera positiva. Pero hubo un momento en el cual yo me preguntaba, ¿y cómo es posible que en los periódicos el deporte sea la cenicienta? A veces teníamos 1 o 2 páginas acaso, y llegaba un anuncio y de una vez a deportes era a la cual sacrificaban. Y entonces hubo un momento en que se me acumularon el montón de notas, el montón de reportajes, y llega Roberto Flores Pinto, un hombre de altos vuelos en el periodismo salvadoreño, ejecutivo de la prensa gráfica, y me dice, Manuelito, me dice, usted se queja de que no le ponen sus cosas en el Diario de Hoy. Yo vengo a ofrecerle que de sacristán sea cardenal. Le digo, ¿y eso cómo es? No, que va a ser el editor de un periódico que pronto va a salir a la luz, que se va a llamar La Noticia. Y así fue como me embarqué en esa aventura, que duró 10 años exactamente. Fue terrible cuando lo cerraron por caprichos editoriales. Pero allí, si yo me quejaba de que no me ponían lo que yo escribía, allí me quejaba de que tenía demasiado espacio, porque en los diarios, como a eso de las 4 o 5 de la tarde, en esa época, estaban esperando los anuncios que llegaban. Y muchas veces, como decíamos, los anuncios se caían. Y decían, llevan 2 páginas más. Y comencé a crear un montón de secciones, el niño en el deporte, la mujer en el deporte, sucesos, casos, personajes. Tenía una columna, digamos, de buen humor que se llamaba El Telefonito, pero la que más me regaló, digamos, compensaciones anímicas fue una que se llamaba El Deporte es Así,
en el cual escribía notas llenas de contenido de calor humano, y era bien leída. Cuando cerraron la noticia, seguí como colaborador de la prensa gráfica. Tenía una columna que se llamaba Deportes sin Fronteras, que me dio bastantes satisfacciones y de alguna manera me llevó o me orilló a dar una faceta como de escritor. Tal es así que cuando vino un gran periodista al diario de hoy, Lafit Fernández, me llamó y me dijo que si quería llegar también a otra nueva aventura editorial, que era el periódico Más. Allí encontré una muchachada encabezada por Álvaro Cruz Rojas y Rafael Serna, dos periodistas ilustres, a quienes considero, digamos, como una especie de mis hijos, porque me tienen un cariño excepcional y obviamente para mí son como consentidos, no solamente por ser grandes seres humanos, sino también por ese talento que tienen, en el cual pues son directores. Alvarito Cruz Rojas es director del periódico El Mundo, Rafa Serna del periódico Más y también editor del diario de hoy. Y entonces llego al periódico Más y ahí fue donde, digamos, tuve mi realización, que incluso hubo un momento en que llegué a hacer un periódico de sátira política. Hacíamos de todo y, como dijo un poeta, todo llega, todo pasa. Después de casi 20 años llegó mi momento del retiro y fue cuando comencé con esta situación de la escritura para lograr los libros. Don Manuel, sin duda usted ya era un escritor, un periodista, un reportero con una memoria extraordinaria, con una retentiva, como muy pocas personas tienen ese privilegio y ese talento. Pero ¿cómo se da ese paso entre el periodismo deportivo, una serie de apuntes, de memorias acumuladas en su cerebro y en algunas libretas, para trascender a convertirse en un escritor y sacar la primera publicación de Corazón Futbolero? Sucede que en el estadio Cuscatlán, en la parte de abajo, nos reuníamos un grupo de amigos para ver los partidos. Estaba Raúl Beltrán, Morgan Bojorquez, Pompilio Castaneda y exfutbolistas como Jorge Búcaro, Mario Monge. Y un día de tantos apareció un señor y se acercó a Raúl Magaña y le dice: yo también fui futbolista como ustedes. Lo que pasa es que de mí nadie se acuerda. Y me dice Raúl: mira, Manuel, ese señor me acaba de decir esto. Preguntarle el nombre, le digo. ¿Y usted cómo se llama? Me llamo Carlos Vázquez. Y me decían La Rata. Soy La Rata Galvez. Era un monstruo de nuestro fútbol, olvidado. Y me dice Raúl: pero es que es increíble. Vos tenés que encargarte de que esta gente no se olvide. Por esos días también me habló una señora de San Miguel y me habla: mire, don Manuel, fíjese que usted tiene esa costumbre o esa inclinación a recordar a los futbolistas del pasado, y mi papá ha sido atacado por el Alzheimer y él sale a la calle en un pasaje donde nosotros vivimos, que no lo dejamos que vaya muy lejos, y entonces le cuenta a las personas que él fue un gran futbolista. Y yo le digo: ¿y cómo se llama su papá? Ramón Chávez, me dice, y le decían el Pesote Chávez. No me diga que es uno de los medallistas, le digo, del año 54. Sí, pero la gente no le cree. Y entonces yo le hice un reportaje y ese hombre anduvo con el periódico por todo el pasaje y a todas las personas se lo enseñaban. Desgraciadamente, como a los 15 días falleció, pero la hija me habló para darme las gracias, y entonces yo pensé de que muchas cosas de nuestro pasado han quedado en el olvido. No tenemos archivos, no tenemos registros, solo unos cuantos papeles amarillentos
nadie se ha encargado de registrar, digamos, las hazañas de nuestros futbolistas pasados. Y una mañana, durante unos desayunos que me reúno con mis viejos colegas, Quino Valencia se me acercó y me dijo: mira, Manuel, ¿y vos qué pensás hacer hoy que ha llegado tu jubilación? Por esos días yo había terminado mi gestión, mi ciclo con el periódico Más, y le digo: todavía estoy pensando en escribir algunas memorias. Pero me dice: pero yo tengo la forma, ¿cómo podés realizarlo? Yo tengo una imprenta. Y le digo yo: bueno, hagámoslo pues, ¿y qué tengo que hacer? Tráeme unos cuantos artículos. Como a la semana le llevé como 80 artículos a Quino, y Quino estaba hasta impresionado y me dice: ¿y qué pasa? No, le digo, lo que pasa es que en los periódicos uno casi como prohibido escribir en primera persona. Las cuestiones vivenciales se dan, pero uno no las puede transmitir porque muchos dicen que es que nos estamos haciendo publicidad, que estamos haciendo un culto a la personalidad, mucho yoísmo, y ahí las tengo. Y entonces fue como Quino a la siguiente semana apareció con un prototipo del libro que a mí en lo particular me encantó. Entonces hablé con un amigo entrañable mío, que es César Menéndez, un pintor de altos vuelos, ¿verdad?, que expone en Londres, en París, en Nueva York, y le digo yo: mira, Chelito, ¿no me harías la portada para un libro? Y entonces fue que me hizo la portada del Corazón Futbolero 1, el cual tuvo una aceptación tremenda. Hicimos la presentación de él junto con Quino en el Maya Country Club. Las expectativas fueron superadas. Nos dijeron que si acaso llegaban 15, 20 personas, era un éxito, porque en nuestro fútbol, carente, digamos, de una tradición en cuanto a la escritura, cuando alguien escribe algo o presenta un libro, que lleguen sus familiares y unos cuantos amigos, es un éxito. Y ese día llegaron como 130 personas y fue cubierto por toda la prensa. Al día siguiente fue motivo de mucha publicidad y nosotros obviamente estábamos exultantes, felices de que nuestro primer hijo, digamos, nuestro primer libro había sido bien recibido. Este libro me llevó a San Francisco, me llevó a Los Ángeles, a Nueva York, a Washington, a Houston. Estuve en ciudades como Cupertino, Landell, en diferentes lugares, y me dejó el gusanito, el deseo de replicar y de hacer una segunda edición. Luego de un tiempo comencé a escribir y un día de tantos abordo a otro hermano, pues porque Quino y Ramón son mis hermanos, que crecieron, no crecimos en el mismo vientre, pero sí cultivamos una amistad entrañable donde no entran balas. Y le digo a Ramón Faguaga que si quería escribir, porque yo sabía que Ramón le decía poemas a su esposa, le decía poemas a sus hijas, y que le gustaba escribir. Incluso en una oportunidad, cuando la selección fue a jugar a los Estados Unidos un partido contra la selección mexicana, yo llegué a la concentración y le digo a Ramón: en esa época no teníamos nosotros las facilidades que hay hoy, que dice, estás transmitiendo en vivo en las redes sociales. Y entonces viene y le dice se da la situación en la cual juegan contra México y yo, estando en el teléfono, cuando termina el partido, Ramón me dicta la crónica del partido y al día siguiente salió. Fue un hito porque en esa época esas cosas no se estilaba. Después sucedió que yo lo llamé pues durante ese momento para que se uniera en esta aventura, y Ramón me regaló, o nos regaló a nuestros lectores y a mí en lo particular, provocándome una sorpresa tan agradable, con 23 artículos que son apasionantes, viniendo de alguien que fue capitán de la selección
que jugó 104 partidos y que tiene una historia tan rica en nuestro fútbol, que es paradójica porque jugaba en el Atlético Marte, y cuando jugaba en el Marte, por su forma de ser, digamos, un tanto brusca, si se quiere, era resistido por los aficionados, pero cuando defendía los colores nacionales era aclamado. Y esta segunda portada de la segunda edición, ¿quién la diseñó, don Manuel? Esta segunda portada la hizo Carlos Ruiz, el famoso Rus, el caricaturista estrella que tenemos los salvadoreños, ¿verdad? Un brillante caricaturista que cuestión de... Yo siempre le hago bromas, porque un día venía yo con él y nos paró la policía. Y no sé qué, como que tenía mala una vía, algo, y el policía quería ponerle una multa. Cuando el policía levantó la cabeza, se encontró con una caricatura poniendo una esquela, y con una sorpresa le dice: ¿y usted por qué me hace así? Yo creo que nunca, si acaso se había visto él en alguna foto, pero no en una caricatura. Y resulta que le dijo: no, yo soy caricaturista, trabajo en el diario de hoy. Bueno, de allí nació una amistad con él, ¿verdad? Entre el policía y Rus, pero es un hombre que llega a un restaurante y en cuestión de minutos le hace la caricatura al mesero, al bartender, y entonces tuvo también recibir a bien mi petición, que logró hacer la portada de este libro, en el cual está don Hernán Carrasco, Ramón Faguaga, Norberto Hueso, Jorge González, Pipo Rodríguez, Gregorio Bundio, personajes ilustres de nuestro fútbol, ¿verdad?, que han escrito verdaderas hazañas en el pasado. Interesante cómo la vida de un futbolista, de un periodista deportivo, de un hombre talentoso, en aquel momento con la pluma y luego con los teclados, trasciende a una faceta de escritor, y por supuesto, ya el licenciado Manuel Cañadas deja un extraordinario legado para la historia del fútbol salvadoreño. Al regresar, más de la vida de Manuel Cañadas y a qué se dedica actualmente, regresa a una faceta diferente, a la radio, para poder siempre comentar y hacer el análisis del fútbol salvadoreño. Regresamos. En esta oportunidad un tema diferente, el fútbol salvadoreño desde la perspectiva histórica, desde la visión del licenciado Manuel Cañadas, quien fue futbolista profesional, exseleccionado, también periodista deportivo, escritor ya de 2 libros que han generado también compras en el exterior, muy anhelados por toda la diáspora salvadoreña en diferentes países, pero esta personalidad tan inquietante, que no puede estar quieto, el licenciado Manuel Cañadas ingresa a una nueva faceta del periodismo deportivo, ahora en la radio. Cualquiera pensaría que usted estaba preparando un tercer libro, y sorprende en la frecuencia del FM, acompañándose también de licenciado Ramón Alfredo Faguaga, que pronto estará con nosotros para compartir otras facetas del fútbol y su participación en el libro, pero también de Quino Valencia, combinados estos hermanos hablando del fútbol. Es tan plausible el hecho de acompañarse de personas tan, además de entrañables, talentosas, brillantes, ¿verdad? Por sobre todo, y la afectividad, esa identificación anímica que nos mueve, hace que decidamos incursionar en varias cosas. La pandemia para nosotros fue dura, teníamos un montón de proyectos que se quedaron en el camino. Uno de ellos era precisamente tener un programa de radio, el cual se ha logrado llegar a cabo, lo hemos
institucionalizado ya en la 106.9 FM Radio, junto con Kike Iraeta, uno de esos jóvenes talentos que no solo sabe de deportes, también de música, ha sido un DJ o jockey, como decíamos antes, muy destacado, y todos los días, de lunes a viernes, precisamente en el 106.9 tenemos un programa en el cual analizamos las cosas, pero las vemos desde el punto de vista vivencial, ¿verdad? Yo creo que somos los únicos que jugamos durante bastante tiempo al fútbol, que podemos narrar y ver las cosas con otra objetividad, una cosa diferente. Pedro Joaquín Valencia, Quino Valencia, Ramón Alfredo Faguaga y este servidor estamos, y los insto a que nos escuchen de 6 a 7 todos los días en esa frecuencia, y llevamos invitados. El otro día tuvimos al gran capitán de la selección del 70, Salvador Mariona. El viernes pasado estuvo Fausto Omar el Bocho Vázquez. Son cosas que en realidad a uno lo llenan de satisfacción, porque se trata de amigos, que uno levanta el teléfono y tiene la convicción que le van a contestar y que no van a andar con rodeos para decirles que no a uno ante una invitación de esta naturaleza. Los que estamos en estos avatares del periodismo deportivo y en general sabemos lo que significa andar casi rogando a los entrevistados para que puedan llegar, y en cambio nosotros tenemos esa facilidad. El fútbol es pujante, lleno de enormes posibilidades, el cual no solamente lo que sucede en la cancha es lo que nos interesa, sino que también lo que sucede en el entorno, en su transferencia popular. Y en ese sentido, pues, estamos contentos de poder hacer algo en lo cual, además de tener las capacidades, tenemos el entusiasmo, pero por sobre todo un amor al fútbol que es plausible y que es tan grato. Estamos incursionando en esto y lógicamente es como el corolario, digamos, a una carrera que yo espero que pueda ser prolongada y que el director técnico que tenemos allá arriba nos regale un tiempo más para poder seguir en estas cuestiones del fútbol. Licenciado, los amigos televidentes y cibernautas están consultando a dónde pueden adquirir las 2 ediciones de los libros que usted ha presentado. Lo que ocurre es que la primera edición se agotó. Es increíble cómo nos han buscado desde Estados Unidos. Hoy con esta cosa que es casi milagrosa, que yo le llamo las redes sociales, me llegan solicitudes del primer tomo y prácticamente ya no están. Esta mañana, por cierto, Ramón Faguaga me decía que por qué no hacíamos una nueva edición, y estamos considerándolo. El otro libro sí tiene que comunicarse conmigo a través de las redes sociales o hablando también al 106.9, donde yo con mucho gusto los puedo atender y decirles la forma, la manera como podemos adquirirlo. Lógicamente, cuando vamos a Estados Unidos, por el hecho de los costos y todo, se eleva un poquito. Pero acá tiene un valor de $10 y yo creo que está al alcance de los aficionados, sobre todo esos que son acuciosos, que les gusta saber lo que fue nuestro fútbol. Tenemos que sentirnos dichosos de que nuestro fútbol es lo que es, porque antes existieron esta serie de personajes, esta serie de vivencias que vienen consignados precisamente en el libro. Don Manuelito, conociendo su personalidad y su trayectoria, no me queda duda de que estará trabajando en una 3ª edición. No sé si será un corazón futbolero o habrá otro titular, pero ¿cómo va esa producción que hay para el 2022 en la faceta de escritor? Ya casi está listo. Estamos dándole los últimos toques o retoques con Ramón y con Quino. Hoy Quino también va a incursionar. Quino es de esas personas que le huyen a la publicidad, son grandes, están emparentados con el anonimato.
Y la verdad es que es una pena que todo el talento que él tiene, ese bagaje cultural del que hace gala, sobre todo cuando estamos a nivel de reunión de amigos, se pierda. Tantas cosas bonitas. Y entonces entre los tres estamos trabajando eso, y yo he agregado algo en la cual narro, expongo la vida, la obra y esa trayectoria de un montón de futbolistas desde el punto de vista de la rima. Y entonces voy desgranando hazañas, sucesos, personajes, casos en los cuales de una forma rimada son contadas. Licenciado Manuel Cañadas, quiero agradecerle por haber aceptado mi invitación. Ha sido un privilegio contar con usted en el set. También, gracias a Dios, pude estar presente en las 2 presentaciones de estos extraordinarios libros, y desearle que el 2022 sea de mucha bendición, que tenga salud, que prospere en todo lo que emprenda y que por supuesto siga brindando su talento, su conocimiento y esa transmisión de tantos principios y valores que ha generado a todas estas generaciones que han tenido la bendición de trabajar y de compartir con usted. Es una satisfacción enorme estar acá. Mis felicitaciones por este programa. Ya lleva 3 años, tiene una demanda y por sobre todo, no exclusivamente por el talento de Ricardo Sosa hijo, mi sobrino, al cual lo llamo mi sobrino porque en realidad su padre es como un hermano para mí. Y además de eso, es grato consignar que tiene una teleaudiencia numerosa. Y quiero aprovechar este día también, que es el Día de la Amistad, Día del Amor, Día de los Enamorados, que deberían ser todos los días, para enviarle un saludo a los amigos, a esa grey futbolera a la que tanto queremos, que hemos dicho que amigos es aquel que parte la pena en 2 y duplica las alegrías. Y precisamente cada vez que encontramos a un miembro de esa fraternidad, de esa cofradía, como yo le llamo, es una fiesta para el espíritu. Muchas gracias al licenciado Manuel Cañadas, periodista deportivo, exfutbolista de la Primera División, selecciones nacionales, escritor y ahora comentarista en radio. No se pierda sus programas. Y aprovechando lo que decía el licenciado Cañadas de esta fecha de celebración de la amistad, cierro esta edición con el proverbio 17:17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Que el Señor le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.